Muchas gracias, señor moderador, y muy buenos días a todos en primer lugar. Como es de recibo y no solo una cláusula de estilo, sino un sentimiento verdadero, voy a empezar mi intervención mostrando mi más sincero agradecimiento a la Fundación Manuel Jiménez Abad y al Instituto de Derecho Público de Barcelona, así como a las Cortes de Aragón, por haberme brindado la oportunidad de participar en esta jornada sobre las perspectivas de reforma del Estado autonómico, concretamente en relación al Poder Judicial. Y también porque me han posibilitado el poder enriquecer toda mi formación en esta materia precisamente con los debates que a buen seguro se producen a posteriori en relación a esta problemática. En cuanto a lo que va a ser el contenido de mi ponencia, quiero anticiparles que para respetar el juego posterior de la intervención de los distintos comentaristas que me sucederán en el uso de la palabra, yo me voy a centrar especialmente en examinar el papel de los tribunales superiores de justicia de las comunidades autónomas, tanto el que a día de hoy ya están cumpliendo como el que yo entiendo que deben cumplir ya de forma inmediata, vinculándolo especialmente con el orden jurisdiccional civil y con el orden jurisdiccional penal. Alguna reflexión también plantearé para el debate en orden al ámbito contencioso administrativo, así como al ámbito también laboral o social, pero ahí precisamente los comentaristas, auténticos especialistas en la materia, a buen seguro tendrán cosas más interesantes o más complementarias que decir que yo al respecto. Entrando ya en materia, y en relación a lo que va a ser esta ponencia sobre el papel que debe corresponder a los tribunales superiores de justicia de las comunidades autónomas, quiero empezar señalando, y yo creo que esto es muy importante, que estoy absolutamente de acuerdo con algunas de las conclusiones, por no decir todas, que incorpora la declaración institucional que los presidentes de los tribunales superiores de justicia de las comunidades autónomas emitieron en Albacete en el mes de octubre del año pasado, de 2012. ¿Por qué? Porque ahí se puso de relieve que obviamente la Administración de Justicia tiene una serie de problemas, eso es indiscutible, a pesar del esfuerzo de todas las personas que de una u otra forma, día a día, están involucradas en esa Administración de Justicia, pero que esos problemas no se han de resolver prioritariamente a través de la reforma, por ejemplo, del Estatuto Orgánico del Poder Judicial o del propio Gobierno del Poder Judicial, lo que no quiere decir que esas materias no deban afrontarse también, y eso será objeto de análisis en la segunda ponencia correspondiente a la jornada de hoy. No voy a entrar, pero ya anticipo que también mi posicionamiento es que deben analizarse esos problemas, y especialmente el del Gobierno del Poder Judicial, con una perspectiva de visión autonómica de un Estado descentralizado, sin perjuicio del respeto que deba corresponder, obviamente, a la unidad jurisdiccional y al Poder Judicial único que consagra nuestro texto constitucional. Pero más allá de esas reformas, cualquier replanteamiento de la Administración de Justicia para dar respuesta sobre todo al ciudadano desde el punto de vista de que éste se encuentra ante un servicio que hay que prestarle, entiendo que es prioritario enfocarla desde el punto de vista de reformas organizativas, reformas de replanteamiento y racionalización de la planta judicial y, por extensión, obviamente, y esa será una cuestión muy importante para reformular el papel que debe corresponder a las distintas salas de los tribunales superiores de justicia, a través de reformas muy importantes desde la perspectiva procesal que han de afectar a los distintos órdenes jurisdiccionales. Y precisamente desde esa perspectiva de las reformas procesales es donde voy a enfocar yo esta intervención en el día de hoy, bajo la idea fundamental que ya anticipo de la necesidad que yo creo que hoy existe de dotar de un adecuado contenido competencial a las distintas salas que integran los tribunales superiores de justicia de las comunidades autónomas, lo cual de forma paralela y obviamente con respeto al modelo constitucional de juicio justo y todas las garantías constitucionales previstas en la Ley Fundamental de 1978, puede traernos también desde el punto de vista de la eficacia y de la funcionalidad una disminución de la carga de trabajo que actualmente todos sabemos que sufre en las distintas salas y especialmente la sala primera, porque empezaré a hablar por el orden civil, de nuestro Tribunal Supremo. Antes de entrar en el análisis específico de las propuestas de reforma en relación a lo que es la situación actual en el ámbito civil y en el ámbito penal, sí que me gustaría también hacer unas breves pinceladas sobre la construcción del Estado autonómico en nuestro texto constitucional y los problemas que todavía a día de hoy se plantean respecto a la culminación de las competencias y de ese diseño autonómico también y Estado descentralizado en el marco de la Administración de Justicia.
Es sabido que el texto constitucional de 1978 no definió en ningún momento de forma expresa el modelo de organización territorial del Estado. Pero también es cierto que hubo un consenso en aquel momento básico para diseñar una estructura del Estado en la que pudieran compatibilizarse, y así se recoge expresamente en el artículo 2 de la Constitución española, el principio de unidad y, a su vez, la existencia y el respeto a las nacionalidades y regiones que lo integran. De tal forma que se construyó eso, tan popularmente conocido como es el Estado autonómico o Estado de las autonomías, que ya podemos avanzar, que por desgracia, transcurrido ya mucho tiempo desde la entrada en vigor de aquella Constitución y lo que fue en su día la puesta en funcionamiento de la Ley Orgánica del Poder Judicial de 1985, no ha alcanzado su culminación en distintas materias y especialmente por lo que hace referencia a la Administración de Justicia. Para poder enfrentar una delimitación del papel que deba corresponder a los tribunales superiores de justicia de las comunidades autónomas, yo creo que hay que empezar por analizar de forma armónica, en una interpretación, además finalista, de carácter teológico, distintos preceptos del texto constitucional que deben complementarse entre sí para poder llegar a una interpretación que luego favorezca esa combinación de funciones que deben corresponder a las salas del Tribunal Supremo y a las salas que integran los tribunales superiores de justicia. Es evidente que el artículo 117 de la Constitución sigue un modelo de poder judicial único. Pero eso no debe interpretarse de espaldas a la realidad que acababa de comentar de la estructura de un Estado descentralizado. Y por eso, precisamente, ya desde el primer momento, se hizo necesario plantear la distribución de competencias en materia de justicia entre el Estado y las comunidades autónomas. Y de ahí la importancia que tiene y tuvo el artículo 149.1, regla quinta de la Constitución, que nos manifiesta que el Estado tiene atribuida la competencia exclusiva sobre la Administración de Justicia. Pero ese artículo debe interpretarse también desde la perspectiva de lo que es la propia jurisprudencia constitucional. Yo no la voy a citar ahora con detalle, pero hay una famosa sentencia por todos conocida, que es la 56 de 1990, que ya matizó esa atribución exclusiva que deriva del artículo 149 con aquella famosa y no exenta de polémica distinción entre lo que es la Administración de Justicia en sentido estricto y lo que sería una interpretación más amplia de esa Administración de Justicia, que nos llevaría a hablar de la Administración de Justicia. Y en la primera entrarían el desempeño de la función jurisdiccional y el gobierno del Poder Judicial, que en modo alguno creo yo que puede interpretarse desde una visión únicamente de respeto al Poder Judicial único, sino que existen importantes posibilidades también de apertura en cuanto al diseño autonómico. Con esta situación es evidente que la competencia del Estado, diga lo que diga el artículo 149 de la Constitución, con las interpretaciones que a posteriori ha hecho nuestro máximo centinela constitucional, es lo cierto que no cubre la totalidad de las materias que afectan a la Administración de Justicia. Y hemos venido funcionando así ya de alguna forma con los tradicionales estatutos de autonomía e inclusive con sus posteriores reformas. Un ejemplo paradigmático, como simple botón de muestra, puede venir referido por el artículo 18 del Estatuto de Autonomía de Cataluña de 1979 o el paso adelante que se ha pretendido dar con los artículos 95 y siguientes del Estatuto de Autonomía de Cataluña en su redacción del año 2006, que luego generó la polémica con la famosa sentencia 31 de 2010, también de nuestro Tribunal Constitucional. Y, a su vez, esa problemática debe analizarse combinando, y este es el punto esencial para plantearse cualquier análisis de lo que deban ser las competencias de los tribunales superiores de justicia, la combinación de dos preceptos que pueden interpretarse de una forma estrictamente literal, lo cual puede conducir a una serie de problemas que se nos pueden plantear, o bien de una interpretación combinada o armónica, como decía al principio, que podrían salvar distintas dudas de constitucionalidad en ese aprovechamiento de las salas de los tribunales superiores de justicia. Me estoy refiriendo, como es obvio, al artículo 123 de la Constitución y al artículo 152. El artículo 123 es el que nos dice que el Tribunal Supremo es el superior en todos los órdenes jurisdiccionales, sin perjuicio de lo establecido en materia de garantías constitucionales. Aquí no voy a entrar ahora, pero hay que saber también, y somos conscientes, que esa dicción también ha generado importantes problemas en cuanto a la delimitación de competencias del propio Tribunal Supremo, en ocasiones con el Tribunal Constitucional, dando origen cíclicamente al planteamiento de lo que se le ha conocido técnicamente también como guerra de togas. Pero junto a ese precepto existe el artículo 152.
El artículo 152 nos habla de esa culminación en el ámbito del territorio de la comunidad autónoma de la organización judicial a través de esos tribunales superiores de justicia de las comunidades autónomas, que en un primer momento solo estaban pensados originariamente y en el debate parlamentario constituyente se introdujeron además en una inmedia emboche por parte del representante de minoría catalana para lo que eran las comunidades autónomas, podríamos decir históricas o de primera velocidad, pero que finalmente terminaron generalizándose para todas las que integran el ordenamiento jurídico actual. Y en esa dinámica de combinar el 123 con el 152 es donde se plantean precisamente las dudas en ocasiones de constitucionalidad para afrontar distintas reformas procesales en los diferentes órdenes jurisdiccionales que pudieran provocar o no un cambio del reparto competencial entre las salas del Tribunal Supremo y de los tribunales superiores de justicia de las comunidades autónomas. Con este diseño genérico y con este planteamiento inicial del tema, voy a entrar ya en sentido específico en analizar la problemática en el orden jurisdiccional civil, con algunas propuestas de reforma de esta materia, que voy a intentar ser en cierto modo polémico también para generar luego un intenso debate, si es el caso, desde el punto de vista de los comentaristas que me sucedan en el uso de la palabra y, evidentemente, de todos los asistentes a esta sesión. Actualmente, las competencias que corresponden como sala civil a la Sala de lo Civil y Penal de los Tribunales Superiores de Justicia están reguladas en una enumeración concreta en el artículo 73 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Como es lógico, ese artículo después tiene un desarrollo normativo en distintas normativas procesales y muy específicamente en la Ley de Enjuiciamiento Civil y en la vigente, que es la Ley de Enjuiciamiento Civil del año 2000, sobre la que luego volveré porque tiene un papel decisivo en torno a lo adecuado o inadecuado de la construcción de un recurso extraordinario como es la casación civil. Yo no me voy a detener en el examen de algunas de las competencias que delimita ese artículo 73, que pueden ir referidas a demandas de responsabilidad, a resolución de cuestiones de competencia, y simplemente pongo sobre la mesa algunos planteamientos doctrinales de reforma que no tienen apego en nuestra tradición, como puede ser el planteamiento de una consulta que pudieran hacer los tribunales superiores de justicia al modo de una cuestión prejudicial ante el Tribunal Supremo cuando tuviesen la intención de desligarse de su jurisprudencia. Pero sí que me voy a centrar en dos temas que yo creo que son aquellos de mayor debate y que mayores problemas plantean y donde tienen que plantearse a su vez las soluciones de propuesta, que son los ámbitos de la casación civil y el ámbito de la revisión de la sentencia firme. El primero, recurso extraordinario, casación, y el segundo, digan lo que digan muchos estatutos de autonomía, no recurso extraordinario, sino acción autónoma de impugnación. Y eso que estoy diciendo ahora desde la perspectiva procesal tendrá importancia para las propuestas de solución de algunos problemas o planteamiento de reforma de la materia. Es sabido por todos que uno de los problemas más acuciantes que tiene nuestro Tribunal Supremo consiste en la aglomeración de asuntos que padece. Esa aglomeración de asuntos que padece a su vez tiene un efecto dominó con otros dos problemas. Uno es el correlativo retraso en la resolución de esos asuntos y, en cierto modo también, por qué no decirlo, en ocasiones, una pérdida de la autoridad o calidad de su propia jurisprudencia. Eso no es una novedad. Eso ya se ha planteado cíclicamente, prácticamente con el funcionamiento ya de la vieja Ley de Enjuiciamiento Civil. Y por eso a nadie debe extrañar que ya el legislador español, en 1984 y en 1992, intentase acometer la reforma de la casación. El diagnóstico del problema lo tenía claro, pero no acertó con soluciones, desde luego, imaginativas. Tan es así que la reforma del 84 y la reforma del 92 son más bien contrarreformas. Una ha sido definida como una reforma evolutiva y otra involutiva respecto de la situación de evitar ese colapso de asuntos que llegan ante la Sala Primera de nuestro Tribunal Supremo. Con esa solución por resolver, pero diagnosticada, llegamos a un momento crucial desde el punto de vista de la regulación procesal, que es el año 2000, con la elaboración de la Ley de Enjuiciamiento Civil vigente, la Ley 1/2000, que tuvo, y aquí me voy a permitir ponerlo entre comillas, pero lo he publicado por escrito en distintas ocasiones, una ocurrencia muy poco acertada de escindir el tradicional recurso de casación, nuestra casación clásica, que no tiene mucho que ver con la casación clásica franco-italiana, en dos recursos extraordinarios. Uno, el recurso extraordinario por infracción procesal y otro, el recurso por infracción de ley o casación de fondo. Esa opción legislativa de escindir la tradicional casación en dos recursos extraordinarios tiene una parte positiva. La parte positiva que tiene es que el legislador del año 2000
tenía la firme voluntad, desde el punto de vista procesal, de dotar de un adecuado contenido competencial a los tribunales superiores de justicia de las comunidades autónomas y, concretamente, a la Sala Civil y Penal, en este caso concreto, respecto al ámbito civil. ¿Por qué? Porque el recurso extraordinario por infracción procesal vinculó la competencia a los tribunales superiores de justicia de las comunidades autónomas, mientras que para la casación de fondo hizo un reparto competencial según estuviésemos ante cuestiones de derecho autonómico o derecho estatal entre la norma general, que sería la competencia de la Sala Primera del Tribunal Supremo, o bien la que correspondiese a la Sala Civil y Penal, pero en el ámbito civil, del Tribunal Superior de Justicia de las respectivas comunidades autónomas. Pero ahí se acabaron los aciertos, o al menos esa es mi opinión personal y la voy a intentar fundamentar. ¿Por qué? Porque yo creo que esa opción que acometió el legislador procesal civil del año 2000 fue una opción que raya la inconstitucionalidad. Y no raya tanto la inconstitucionalidad por haber atribuido la competencia a los tribunales superiores de justicia de las comunidades autónomas, que yo eso lo he discutido y creo que no es así, sino que creo que raya la inconstitucionalidad por la forma en que regularon esos dos recursos. ¿Por qué? Porque incorporaron dos artículos, que fueron el artículo 466 y 488 de la actual Ley de Enjuiciamiento Civil, donde se estableció que en torno a esos dos recursos extraordinarios, sobre todo si el litigante era el mismo el que interponía los dos, le vinculaban con una situación de tener que optar por uno o por otro. A mi modo de ver, esa opción que cercena las estrategias defensivas del abogado es una opción que vulnera el derecho de defensa. Y además no solo vulnera el derecho de defensa, sino que también vulnera el derecho de igualdad ante la ley, porque curiosamente cuando se trata de distintos litigantes no juega ese derecho de opción con esa situación que si optas por uno, especialmente uno de los dos, no puedes acudir al otro. Y tan es así que la situación era problemática porque había dudas de su constitucionalidad, e insisto, el problema fue que muchos, a veces intencionadamente, quisieron criticar la constitucionalidad de ese régimen desde la perspectiva de la vulneración del artículo 123, cuando el problema no está en vulnerar el artículo 123, que podría salvarse, sino que está en una construcción que vulnera otras garantías constitucionales incorporadas en eso que damos en denominar como modelo constitucional de juicio justo o proceso con todas las garantías del artículo 24 de la Constitución española. Pero como les digo, tan era así de problemático que cuando debió acompañarse esa Ley de Enjuiciamiento Civil del año 2000 de una reforma de ley orgánica del Poder Judicial, precisamente para adaptarse al diseño de esa nueva escisión bifronte de la casación en dos recursos extraordinarios, no se consiguió la mayoría necesaria para aprobar esa reforma de ley orgánica del Poder Judicial. Con lo cual nos encontramos con un sistema no totalmente desarrollado por vía de ley orgánica del Poder Judicial y tuvieron que inventarse una disposición, que es la disposición final 16ª, que ya es anómala hasta en el nombre, porque no es final, sino que es transitoria, para fijar un régimen de provisionalidad atribuyendo hasta que llegue el momento de reforma de la ley orgánica del Poder Judicial en esta materia la competencia también para la infracción procesal al Tribunal Supremo, concretamente a su Sala Primera. Y no solo lo hicieron el año 2000, sino que uno podría pensar el año 2000 no tuvieron tiempo, no se aprobó la reforma de ley orgánica del Poder Judicial, pero lo habrán hecho en los años que han sucedido al año 2000. Pues no, porque llegamos a otra ley, que es la Ley 37 de 2011, de medidas de agilización procesal, y no solo no cambian nada de este sistema, más allá del emar sumas graviminis y otras historias que luego comentaremos, que también generan dudas de cierta constitucionalidad, y lo que hacen es volver a diseñar una disposición, la misma, que es la final 16ª, con adaptaciones de regulación, con lo cual seguimos sin tener el problema resuelto. Por si fuera poco, tales eran los problemas que llegaron los magistrados de la Sala Primera y en una Junta General, primero el año 2000 y en otra que han hecho el 30 de diciembre del año 2011, se ven obligados a interpretar de alguna forma la redacción de la Ley de Enjuiciamiento Civil y de esa disposición final número 16ª. Y esa interpretación, que es muy comprensible por la carga de asuntos que padecen, va en la línea de asumir como ideal la copia de lo que ocurre en la jurisdicción social, concretamente en la Sala Cuarta, desde el punto de vista de lo que supone el recurso de casación para unificación de doctrina. Esto es una ventaja, como luego diré,
en orden al desarrollo de las competencias de los Tribunales Superiores de Justicia de las comunidades autónomas y dejar el Tribunal Supremo específicamente para unificación de doctrina, pero tiene un problema en su aplicación diaria, y el problema que tiene es que es muy restrictiva la Sala Cuarta, como todos saben, desde el punto de vista de interpretar cuando hay esa contradicción que puede facilitar el recurso para casación de unificación de doctrina, de tal forma que utiliza un formalismo exacerbado, que en cierto modo también es contradictorio con la propia jurisprudencia del Tribunal Constitucional, simplemente para descargarse de asuntos. Y ante ese panorama, que es el que hoy rodea a la casación civil, ¿qué podemos hacer? ¿Qué perspectivas de reforma o propuestas podríamos poner sobre la mesa? Pues yo me voy a permitir poner sobre la mesa dos. La primera, regular de una vez por todas el recurso de casación siguiendo lo que ha sido su configuración tradicional, un único recurso extraordinario en el que de forma conjunta, sin escindirlo en dos, tengan cabida tanto las infracciones procesales, el que históricamente conocíamos como quebrantamiento de forma, como las cuestiones relativas a infracción de ley o de fondo. Porque ese es nuestra tradición y es el que se ajusta perfectamente, además, a lo que supone, entre otras cuestiones, el artículo 123 de la Constitución española. Ahora bien, en ese diseño hay que dar más juego a la sala civil, y digo civil, pero es civil y penal, y luego diré que no me parece nada correcto que no se haya escindido en dos desde el punto de vista de los Tribunales Superiores de Justicia, a esas salas de los Tribunales Superiores de Justicia. También desde el punto de vista de la casación, y no solo para la casación tradicional autonómica o en el ámbito autonómico, sino también para la casación desde la perspectiva que afecta al ámbito de la normativa estatal. ¿Por qué? Porque la articulación de las funciones o el reparto de funciones entre Tribunal Supremo y Tribunales Superiores de Justicia de las comunidades autónomas se puede afrontar desde dos puntos de vista. Se puede afrontar desde la lógica de la especialidad, es decir, simplemente tomar en consideración, que fue lo que hicieron los primeros estatutos de autonomía y que incluso le superó la Ley de Enjuiciamiento Civil del año 2000, que los Tribunales Superiores de Justicia de las comunidades autónomas tengan monopolio solo en asuntos de casación relacionados con el ordenamiento autonómico, tomando en consideración además que hay comunidades que tienen un derecho sustantivo foral propio especial y otras evidentemente no lo tienen o es mínimo. Esa es la lógica de la especialidad. A mí me parece más acertada en este momento actual de creernos de verdad el desarrollo de un Estado descentralizado, que es el que incorporó la Constitución, abogar por el seguimiento de la otra opción, que es la opción de la lógica de la plenitud, es decir, atribuir competencia para que los Tribunales Superiores de Justicia de las comunidades autónomas tengan la última palabra no solo en el derecho autonómico, sino también en el derecho estatal. ¿Cómo construir eso? Eso hay que construirlo, a mi modo de ver, desde la perspectiva de establecer un reparto competencial de la casación, incluso en cuanto a normativa estatal entre Tribunal Supremo y Tribunales Superiores de Justicia de las comunidades autónomas, y diseñar un recurso de casación para unificación de doctrina en el ámbito civil, donde puede servir de experiencia lo que sucede en el orden laboral. En cualquier caso, esa opción de la plenitud hay quien la critica desde el punto de vista de que cercena la dicción literal del artículo 123 de la Constitución, porque entienden que de esa forma el Tribunal Supremo no tendría la última palabra en materia de derecho estatal desde el punto de vista casacional. En este sentido, hay que decir que la propia jurisprudencia constitucional, y un ejemplo paradigmático, aunque pueda resultar contraproducente probablemente con lo que se intentó con esa resolución, en cierto modo manipulativa, lo encontramos en la sentencia del Tribunal Constitucional 31 de 2010, porque ahí específicamente se dice que nuestro centinela constitucional tiene claro que los recursos que resultan imprescindibles para unificar jurisprudencia no son incompatibles con el mantenimiento de ciertas competencias casacionales en el Tribunal Supremo, teniendo en cuenta que la supremacía del Tribunal Supremo queda salvaguardada con esa uniformidad jurisprudencial o esa unificación de doctrina, que no sería incompatible con dejarle algún conocimiento en materia casacional, pero no todos los que tiene actualmente. Esa línea es la que intentó reforzar el artículo 95 del Estatuto de Autonomía de Cataluña en la versión de 2006 y que de forma menos intensa o menos directa también se recogió en el artículo 37 del Estatuto de la Comunidad Valenciana de 2006, el 63.2 del Estatuto de Aragón, reformado el 2007, o el 140 del Estatuto de Autonomía. ¿Y qué pasó? Que esa tendencia fue objeto de recurso ante el Tribunal Constitucional y se recurrió por dos motivos fundamentales. El primero, porque se entendía que el Estatuto de Autonomía de Cataluña fijaba directamente las competencias del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.
Y el segundo, porque se limitaba la competencia del Supremo a la unificación de doctrina. Pues bien, la respuesta del Tribunal Constitucional, después de muchos circunloquios en esa sentencia 31 de 2010, fue decir que ninguno de esos dos argumentos debían comportar la inconstitucionalidad del artículo 95. ¿Por qué? Porque el primero, relativo a la fijación directa por el Estatuto de competencias del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, no lo era tal, porque en realidad lo que había era una colaboración en cuanto a la fijación de esas competencias, quedando la cuestión salvaguardada por la referencia a la futura reforma en su momento de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Y respecto a la limitación de competencia del Tribunal Supremo a la unificación de doctrina, también el Tribunal Constitucional termina diciendo que ello por sí mismo no es inconstitucional, porque en cierto modo no es que le esté atribuyendo esa competencia, sino que lo que está haciendo el Estatuto es manifestar que esa es una función esencial que corresponde al Tribunal Supremo y al mismo tiempo que eso puede desarrollarse con distintos instrumentos, con distintos recursos, según sean diseñados por la reforma de Ley Orgánica del Poder Judicial que en su momento tenga lugar. De tal forma que esa propia sentencia del Tribunal Constitucional salva las objeciones de constitucionalidad que podrían hacerse al planteamiento que he hecho hace un momento respecto a la problemática del reparto de competencias casacionales entre la Sala Civil del Tribunal Supremo y la Sala Civil y Penal en su condición de Sala Civil de los Tribunales Superiores de Justicia. ¿Cómo hacerlo? Pues yo creo que nos podríamos plantear desde el punto de vista técnico un reparto de las materias en cuanto a Tribunal Supremo y Tribunales Superiores de Justicia utilizando los propios criterios que utiliza la Sala Primera del Tribunal Supremo, que son la cuantía o es la materia. Según la cuantía podríamos cerrar el asunto en el ámbito autonómico, si no lo podríamos llevar al ámbito estatal, sin perjuicio de la unificación de doctrina para evitar contradicciones entre distintos Tribunales Superiores de Justicia o entre el Tribunal Superior de Justicia y el Tribunal Supremo. Y, además, eso podría tener un cierto interés porque las últimas reformas, como la Ley de Medidas de Agilización Procesal del año 2011, a la que antes me he referido, lo que han hecho es aumentar espectacularmente la suma gravaminis para tener acceso a la casación, fijándola ni más ni menos que en 600.000 euros, en razón de la cuantía. Otra cuestión es el interés casacional, que yo creo que es la vía que había que profundizar y no ir tanto también desde el punto de vista de las cuantías en las reformas que afectan a la casación. En todo caso, esa Ley 37 de 2011 también plantea dudas de constitucionalidad. Primero, por cercenar tanto el acceso a la propia casación, que yo lo entiendo, porque es por el colapso que tiene la sala, pero habría soluciones más imaginativas para dar solución aprovechando la potencialidad de los tribunales superiores de justicia. Esa es una realidad que también debemos tomar en consideración. Esto sería un reparto de la carga de trabajo de forma sostenible entre los órganos jurisdiccionales, que permitiría en el ámbito civil, como he dicho anteriormente, acceder a esa distribución o reparto competencial entre la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la respectiva comunidad autónoma y la Sala Primera del Tribunal Supremo. Y además, si eso se hace bien, de una vez por todas también habría que desdoblar, que yo todavía no entiendo por qué no se hizo así ni siquiera en el momento inicial y así se aborda en la Ley Orgánica del Poder Judicial de 1985, lo que es la Sala Civil y la Sala Penal. No acabo de entender por qué en ese órgano jurisdiccional que es del Estado, pero que está en la comunidad autónoma, que son los Tribunales Superiores de Justicia, no existe esa distinción. Más allá de que al principio pretendieran solo vincularlo con las de primera velocidad o históricas, pero que evidentemente al haberse generalizado permitiría el desarrollo en todas y cada una de ellas de funciones casacionales. Por tanto, una primera propuesta para aumentar el ámbito competencial que puede corresponder y ha de corresponder, y yo creo que ya de forma inmediata, a la Sala Civil y Penal, en este caso civil, de los Tribunales Superiores de Justicia de las comunidades autónomas. Esta cuestión, con ser debatible, puede acompañarse de una segunda, que yo creo que esta sí que no tiene ninguna objeción posible, ni doctrinal ni jurisprudencial. Me estoy refiriendo a la otra institución a la que antes he aludido al inicio de mi intervención, que es la demanda de revisión de la sentencia firme. La demanda de revisión de la sentencia firme actualmente la tenemos regulada en el artículo 510 en cuanto a los motivos de la vigente ley de enjuiciamiento civil. Y ya lo he remarcado antes, pero quiero volver a insistir, eso no es un recurso extraordinario, lo cual lleva a algunos a defender que tenga que residenciarse obligatoriamente la competencia ante la Sala Civil del Tribunal Supremo y también en las otras salas, en los otros ámbitos y órdenes jurisdiccionales, sino que es una demanda de revocación de cosa juzgada.
Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque el objeto de una demanda de revisión de la sentencia firme desde la perspectiva procesal no es idéntico al de la casación y, desde luego, no es idéntico al de cualquier otro recurso como el de apelación, sino que es conseguir atacar la cosa juzgada en casos de injusticia notoria o manifiesta que ha recogido el legislador de forma tasada y restrictiva en ese artículo 510 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Y ahora viene lo importante. En una demanda de revisión de la sentencia firme es indiferente la normativa, si es estatal o autonómica, que se esté analizando. Lo importante es la injusticia en el caso concreto, que pueda derivar, por ejemplo, de que un testigo luego haya sido declarado en falso testimonio por algo que condujo a ganar aquella sentencia de carácter firme, entre otros motivos que recoge ese artículo 510. Y eso puede hacer perfectamente que la revisión de la sentencia firme pueda residenciarse, en todo caso, respecto a las sentencias firmes dictadas por órganos con sede en la comunidad autónoma, ante la Sala Civil y Penal de los Tribunales Superiores de Justicia de las comunidades autónomas, y no tener que ir en ningún momento, y así le descargamos de trabajo, a la Sala Primera o Sala Civil de nuestro Tribunal Supremo. Aquí había varias opciones. Nuestro derecho histórico, en las partidas, por ejemplo, nunca le atribuyó la revisión al Tribunal Supremo, sino que se la atribuía concretamente al órgano jurisdiccional que había conocido del asunto en primera instancia. Posteriormente tenemos ejemplos en nuestro entorno cultural. El Código de Procedimiento Civil italiano lo que hace es atribuir la competencia para revisión de sentencia firme al propio órgano que ha dictado esa sentencia firme y que puede estar especialmente llamado a su revocación cuando le demuestran, valga la expresión, que alguien se ha aprovechado de una maquinación fraudulenta, de un falso testimonio de perito, de un documento falso, etc. Nosotros no optamos por eso en la vieja Ley de Enjuiciamiento Civil, y el artículo 1801 lo que hizo en su redacción originaria fue residenciar esta materia ante la Sala Primera del Tribunal Supremo. Posteriormente vino la Ley Orgánica del Poder Judicial y llegó el artículo 509 de la vigente Ley de Enjuiciamiento Civil del año 2000. Y alguien pudiera pensar, pero solo lo podrá pensar porque no fue realidad, que ese artículo 509 de la Ley de Enjuiciamiento Civil actualmente vigente hubiera repartido ya, o no hubiera repartido, hubiera atribuido a los Tribunales Superiores de Justicia la competencia para conocer en materia de revisión civil, porque además la Ley de Enjuiciamiento Civil sí configura la revisión como acción autónoma de impugnación y la saca del título relativo a los recursos y lo separa de lo que es la casación y de lo que son otros recursos como estaban en la anterior Ley de Enjuiciamiento Civil. Sin embargo, no lo hizo. El artículo 509 nos dijo: esto se repartirá entre Sala Primera del Tribunal Supremo y se repartirá entre las salas civiles y penales de los Tribunales Superiores de Justicia de las comunidades autónomas según diga la Ley Orgánica del Poder Judicial. La Ley Orgánica del Poder Judicial, ¿qué ha hecho? Pues lo que hizo fue establecer 3 condicionamientos para que los Tribunales Superiores de Justicia puedan conocer de esa revisión de la sentencia firme. Primero, que la sentencia sea dictada por órganos jurisdiccionales con sede en la comunidad autónoma, el único que tiene sentido. Segundo, que es el más polémico, que estemos en presencia de discusiones sobre derecho civil foral o especial propio de la comunidad autónoma. Yo creo que ese que está recogido en algunos estatutos de autonomía y en la propia Ley Orgánica del Poder Judicial no tiene ningún sentido, por lo que he dicho antes, por la propia naturaleza y fundamento de la revisión, que no tiene nada que ver con el derecho aplicable al fondo del asunto, sino que está vinculado con una injusticia que es necesario revocar con un juicio rescindente y un juicio rescisorio para volver al conocimiento de ese mismo asunto, para mantener el equilibrio entre seguridad jurídica y, evidentemente, también justicia del caso concreto. El tercero, que lo prevean los estatutos de autonomía, también totalmente ocioso, si lo configuráramos bien dentro de lo que es la Ley Orgánica del Poder Judicial. Además, esa opción que estoy planteando no es que sea nueva, es que ya la incorporó el artículo 54.2 de la Ley de Demarcación y Planta Judicial en 1988. Ya se incorporó así. Incluso el proyecto que había de Ley Orgánica del Poder Judicial para acompañar a la Ley de Enjuiciamiento Civil también lo plasmaba así, pero evidentemente no se terminó por incorporar. De tal forma que yo creo, y además esto ya se recogió en su día en el Pacto de Estado para la Reforma de la Justicia o en el propio informe y propuestas del Tribunal Supremo, que lo que hay que hacer es atribuir la demanda de revisión de la sentencia firme en materia civil, pero esto es aplicable a todos los órdenes jurisdiccionales, a las salas correspondientes de los Tribunales Superiores de Justicia cuando sean dictadas por órganos jurisdiccionales del orden civil con sede en la comunidad autónoma y sin ningún otro condicionamiento. Y por si fuera poco, esa propuesta también viene amparada por el artículo
artículo 95.4 del Estatuto de Autonomía de Cataluña, que ello podría ser importante, pero lo más importante es que también ha salvado esa interpretación el Tribunal Constitucional en la sentencia 31 de 2010, cuando ha venido a decir precisamente en su fundamento jurídico 45 y en algún otro que no hay ningún problema en que ello sea así si lo establece la Ley Orgánica del Poder Judicial. Bueno, pues aprovechemos la Ley Orgánica del Poder Judicial y dotemos de una función a los Tribunales Superiores de Justicia, aprovechando su potencialidad y descargando de trabajo a la Sala Primera del Tribunal Supremo. Aunque quiero ahora abrir un paréntesis y señalar que todas estas propuestas deberían ir obviamente acompañadas de un nuevo rediseño más global de la demarcación y planta judicial y de elementos materiales y personales para que los distintos órganos pudieran asumir esas cargas correspondientes de trabajo. Avanzando, pasaríamos al examen del papel que pueden jugar los Tribunales Superiores de Justicia en el orden jurisdiccional penal. En el orden jurisdiccional penal, la competencia que hoy les corresponde a los Tribunales Superiores de Justicia viene fijada también por el artículo 73, párrafo tercero de la Ley Orgánica del Poder Judicial y posteriormente, en alguna medida, es objeto de desarrollo en alguna normativa procesal, como puede ser obviamente la Ley de Enjuiciamiento Criminal e inclusive la Ley Orgánica ante el Tribunal del Jurado. Hay algunas competencias en las que no me voy a detener, como por ejemplo las que están referidas al enjuiciamiento en casos de aforamiento, que a pesar de la corrupción más o menos existente en el momento actual, es lo cierto que continúan siendo reducidas, ni tampoco en lo que puedan ser resoluciones de cuestiones de competencia. Pero el problema fundamental está en la letra C del apartado tercero del artículo 73 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, cuando dice que el conocimiento de la apelación contra resoluciones dictadas en primera instancia por las audiencias provinciales, así como el de todos aquellos previstos por las leyes, ha de corresponder a la sala penal, civil y penal, pero en su condición de penal, de los Tribunales Superiores de Justicia de las comunidades autónomas. Alguien que leyese expresamente este artículo llegaría a la conclusión de decir, bueno, el problema está salvado, habrá una importante competencia de las salas en este ámbito penal de los Tribunales Superiores de Justicia. Sin embargo, la realidad actual dista mucho de ser así, porque prácticamente la apelación está vinculada en esa competencia a ciertas cuestiones recogidas en el artículo 846 bis A y bis C de nuestra propia Ley de Enjuiciamiento Criminal. ¿Y qué sucede? Pues sucede que tenemos una ley orgánica del Poder Judicial y una ley de enjuiciamiento criminal que está vulnerando los pactos internacionales. En concreto, el artículo 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos está vulnerando también el protocolo número 7 al Convenio Europeo de Derechos Humanos, que también fue objeto de aprobación y ratificación en el año 2009, que establecen la obligatoriedad de un doble grado jurisdiccional en el ámbito penal. Y cuando hablan de doble grado jurisdiccional, y lo hacen para el ámbito penal, que yo entiendo que debería ser en todos los ámbitos, no solo en el penal, porque si no luego nos encontramos con cercenamientos de la apelación como los que se observan en la Ley de 2011 en materia civil. Nuestro Tribunal Constitucional ni nuestro legislador lo que hicieron fue salvar la papeleta diciendo que, especialmente para los delitos graves, lo cual no deja de ser paradójico, ese doble grado o esa segunda instancia lo cumple la casación. Bien, el Comité de Derechos Humanos del año 2000, derivado del conocimiento del caso Cesario Gómez, estableció todo lo contrario, que la casación no cumple con esa instancia de doble grado jurisdiccional porque no lo puede cumplir. De tal forma que lo que habría que hacer en esa reforma en este ámbito sería de una vez por todas generalizar la segunda instancia, otorgando competencias a los Tribunales Superiores de Justicia para conocer de los recursos ordinarios contra sentencias dictadas en primera instancia por las audiencias provinciales, no olvidando además que ese órgano es el único ubicado en el ámbito territorial de la comunidad autónoma que está en un posicionamiento superior al que corresponde a la audiencia provincial. Debo decirles que si esto no queda en un cajón, es lo que plasma expresamente el artículo 623 del anteproyecto de nueva ley de enjuiciamiento criminal. Así lo plasma en su apartado primero, cuando habla de la sala de apelación de los Tribunales Superiores de Justicia y habla de una composición de 5 magistrados. Otras vías de aumento competencial podrían referirse, como había dicho, a la demanda de revisión de la sentencia firme o a ciertos problemas incluso también de diseño de una unificación de doctrina. Y voy a ir concluyendo, porque los comentaristas especialmente participarán en el ámbito administrativo y en el ámbito laboral, diciendo al menos 2 pinceladas muy sencillas y muy de lanzar el debate respecto al orden jurisdiccional contencioso administrativo y al orden laboral. Orden administrativo. Regulación actual de competencias. Están consagradas con carácter general en el artículo 74 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
A partir de aquí llegó la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa de 1998 y se mantuvieron competencias de los Tribunales Superiores de Justicia y al mismo tiempo se mantuvo la discusión doctrinal, sobre todo en qué sentido tiene que tener el recurso de casación ante el Tribunal Supremo. Y esa ley lo que hizo fue reiterar una doble función en cuanto a que los tribunales superiores son sedes de interpretación y aplicación de derecho estatal y fijación de doctrina en el propio de la comunidad autónoma. Con ese sistema venimos funcionando y yo simplemente lanzo la reflexión que yo me planteo, que es la necesidad también de ampliar el espacio que debe corresponder en el ámbito administrativo a los tribunales superiores de justicia de las comunidades autónomas, quedando el Tribunal Supremo para unificación de doctrina, de interpretación de ley estatal en aquellos supuestos que pueda entenderse que plantean interés casacional. Y aquí lo dejo porque a buen seguro que los comentaristas lo desarrollarán y complementarán con mayor detalle. ¿Y el ámbito laboral o social? El ámbito laboral o social es el que muchas veces, había dicho al principio, se quiere copiar. Es el que parece la panacea desde el punto de vista de cómo queda la solución desde el ámbito de la jurisdicción, en este caso social, y que podría ser exportable a los otros órdenes jurisdiccionales. Las transposiciones automáticas yo creo que no pueden realizarse ipso facto. Cada orden jurisdiccional tiene unas particularidades que, valga la redundancia, son muy particulares, de tal forma que podría no acabar de encajar. Pero sí sería una buena experiencia para la casación, para unificación de doctrina, sobre todo si la flexibilizamos en cuanto a la rigidez de su admisibilidad. ¿Qué pasa hoy en día? Las competencias están fijadas para los Tribunales Superiores de Justicia, Sala Social, en el artículo 75 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Luego se desarrollan específicamente en el artículo 7 de la Ley 36 de 2011 de Jurisdicción Social, que ha venido a sustituir la Ley de Procedimiento Laboral, que a su vez también tiene reforma por la Ley 3 de 2012 de medidas urgentes para reforma del mercado laboral y, al fin y al cabo, la competencia esencial es la suplicación, cuyo ámbito viene delimitado por el artículo 191 de la Ley de la Jurisdicción Social. ¿Qué podemos hacer ante esta situación? Pues ante esta situación, francamente, lo que sucede es que los asuntos iniciados ante los juzgados de lo social, que se recurren en suplicación ante la Sala Social de los Tribunales Superiores de Justicia, realmente terminan, en la mayoría de los casos, por no decir prácticamente en todos, en el ámbito de la comunidad autónoma. Por eso se habla de exportar este modelo al resto de órdenes jurisdiccionales, dejando, eso sí, a salvo las competencias del Supremo en esa materia de unificación de doctrina, donde yo creo que habría que replantear, en cierto modo, esa interpretación tan restrictiva, que no hablo de abrirla en un sentido amplio, porque nos volveríamos a cargar de asuntos, pero sí matizarla algo. En esa línea, por ejemplo, la reforma de esta Ley de la Jurisdicción Social del 2011 abre algún camino, como la legitimación del Ministerio Fiscal para plantearlo cuando no se ajuste a los criterios estrictos de lo que podría fundamentar la unificación de doctrina clásica como la entendíamos, o inclusive también tomar como situación de contraste doctrina derivada del Tribunal Constitucional o de tribunales fijados con ámbito internacional en tratados y acuerdos internacionales. Con ello yo daría por concluida mi intervención y a partir de aquí seguro, y a buen seguro que lo harán, lo complementarían los comentaristas. Muchas gracias. Pues voy a dar la palabra a los comentaristas. En primer, como he dicho, más o menos un turno de unos 10 minutos. En primer lugar, tiene la palabra don Pablo Lucas Murillo de la Cueva, magistrado del Tribunal Supremo. Muchas gracias. Yo debo comenzar mi intervención agradeciendo a la Fundación Jiménez Abad y al Instituto de Derecho Público de Barcelona que hayan contado conmigo para esta jornada y para ejercer la labor de comentarista respecto de la ponencia que acabamos de escuchar. Ha dejado el ponente abierto el problema en lo que se refiere a la jurisdicción contencioso administrativa, que es de la que yo voy a hablar, y además lo voy a hacer no desde una perspectiva general, sino desde la que yo puedo decir algo, que es la que me ofrece el trabajo que desempeño en el Tribunal Supremo. En cualquier caso, sí me parece importante tener presente que, al margen de las cuestiones relacionadas con un buen ensamblaje del Poder Judicial en el Estado autonómico, dentro del marco que ofrece la Constitución, dejando al margen la hipótesis siempre posible de la reforma y de abrir el camino a la creación de un doble sistema judicial,
uno estatal o federal y otro autonómico o estatal a secas, dejando al margen esas cosas. Sí me parece importante tener presente algunos datos que se han hecho públicos hace poco tiempo sobre lo que supone la labor de la jurisdicción contencioso administrativa, en la que se tienen que resolver con datos de 2011 pues casi 300.000 recursos, al margen de los que queden pendientes de años anteriores, y una jurisdicción que como media estima de ese volumen de recursos que entran en tales cantidades un 46%, ni más ni menos. Una jurisdicción que, por otro lado, ve cómo en apelación o en casación son revocadas las sentencias de instancia en un 25, entre un 20 y un 25%. Estos son datos importantes que yo he visto pues referidos al año 2001. En lo que se refiere al ingreso de asuntos, estamos un 30% por encima de lo que puede suceder, por ejemplo, en Francia. En lo que se refiere a estimación de recursos en primera instancia, estamos el doble por encima de lo que sucede en otros países europeos próximos, y en cambio en lo que se refiere a las estimaciones en casación o apelación estamos más o menos dentro de los mismos márgenes. Bien, sentados o ofrecidos esos datos, que son siempre importantes, además parece que son recientes, en la relación entre el Poder Judicial y el Estado autonómico desde el punto de vista de la jurisdicción contencioso-administrativa, pues hay también el propósito de depurar técnicamente el instrumento procesal que supone el recurso de casación, y siempre está detrás la voluntad de resolver un problema de sobrecarga de asuntos. Por lo que se refiere a este último aspecto, la sobrecarga, y en lo que se refiere al Tribunal Supremo, pues yo creo que ya no hay sobrecarga. Tenemos un problema, o por lo menos de momento tenemos una dificultad menos. La Sala Tercera está al día. Quiere decir estar al día que resuelve, en lo que se entiende estar al día, en este caso también en las otras salas del Tribunal Supremo, que resuelve dentro de los 12 meses desde la admisión desde la interposición del recurso de casación. En mi sección, concretamente, por hablar de datos de mi trabajo, en estas semanas anteriores estamos resolviendo, es cierto, algunos recursos anteriores, pero estamos resolviendo ya recursos de casación sobre sentencias de TSJ de 2012. 2011-2012, y no es una excepción, es la pauta. Es verdad que eso se ha conseguido gracias a la aplicación de criterios muy discutibles, sobre todo en materia de admisión, y que también juega en este aspecto las cuantías, y recientemente también se está percibiendo de una forma absolutamente clara el impacto de las tasas, de tal forma que la entrada en este momento, por lo que se refiere al Tribunal Supremo, es mínima. No sabemos cuánto va a durar esta situación o cuáles van a ser los efectos del juego combinado de cuantías, tasas, crisis económica en general y todo tipo de problemas. Supongo que la situación, y las costas, es cierto, la condena en costas, que desde la reforma de 2011 es perceptiva. Y aparte también que los funcionarios desde 2011 tienen que acudir con abogado, cosa que antes, para la defensa de los derechos estatutarios, que es una buena parte del volumen de los asuntos de los que conoce la jurisdicción contencioso administrativa, antes no tenían por qué hacer. En fin, en cualquier caso, hoy en día sobrecarga en el Tribunal Supremo contencioso administrativo, sorprendentemente, no puede decirse que la haya. Por otro lado, hay un acuerdo general desde hace ya mucho tiempo que el cometido del Tribunal Supremo, o mejor dicho, el sentido del recurso de casación del que conoce, ha de ser la unificación de doctrina, es decir, sentar una interpretación uniforme de la ley del Estado, de la ley estatal, del derecho estatal o del derecho europeo, en la parte que como juez comunitario, que también es el Tribunal Supremo, le corresponda hacerlo. Ya la discusión entra en cómo se hace o cómo se lleva a cabo esa unificación, porque el debate va de la mano
muchas veces, o casi siempre, de la identificación entre unificación de doctrina como tarea del Tribunal Supremo y recurso de casación para la unificación de doctrina, tal como está regulado en la ley de la jurisdicción. Yo creo que esa ecuación, esa igualdad, no se puede establecer o no se debe establecer. Creo que hay, como ahora indico inmediatamente, pues otros modos a través de los cuales debe o puede, desde luego puede, tal vez deba el Tribunal Supremo llevar a cabo, la Sala Tercera, esa tarea. Porque la unificación, en definitiva, ni equivale a unificación según el recurso actual, con ese nombre, ni tampoco implica el mantenimiento con las características actuales del que se llama recurso de casación ordinario. No hay ninguna dificultad, yo creo que se asume con toda naturalidad, que los tribunales superiores de justicia unifiquen la interpretación del derecho propio de las comunidades autónomas, del derecho autonómico. La ley de la jurisdicción fue por ese camino en el 98, con el recurso de casación. Lo que pasa es que solamente les da a los CSJ, a las salas de lo contencioso, el recurso de casación para unificación de doctrina y recurso de casación en interés de la ley. No les reconoce un recurso, no les atribuye un recurso de casación ordinario. Pero yo creo que esto es algo que está perfectamente asumido, aceptado y que es, por otro lado, natural. Y tampoco hay obstáculos en entender que los tribunales superiores, como es natural dentro de la estructura única del Poder Judicial, también interpretan el derecho del Estado, incluso el derecho europeo. Y en muchos casos las decisiones de los tribunales superiores de justicia en la materia ahí se acaban, porque por el régimen de acceso al recurso de casación no son susceptibles de ulterior recurso. De tal forma que en la situación presente es cierto que hay muchos sectores del ordenamiento jurídico en los que es muy difícil o casi imposible que el Tribunal Supremo pueda pronunciarse, mientras que son los tribunales superiores los que en principio sientan criterio también en derecho estatal. Bien, hace ya años, cuando antes de que se abriera frontalmente la discusión con el nuevo Estatuto de Autonomía de Cataluña y antes de que se presentase en las Cortes la iniciativa legislativa que después decayó, que articulaba la casación en línea con los preceptos estatutarios, ya se puso en marcha un movimiento, un debate encaminado a acentuar lo que decía el ponente, el sentido objetivo del recurso de casación a través del concepto del interés casacional. No se ha articulado debidamente, aunque sí hay como motivo a considerar en el trámite de admisión el interés casacional, se aplica muy poco. Se aplica muy poco porque supone entrar en el fondo y en las condiciones en las que hasta ahora hemos venido trabajando no se ha visto que hubiera un fundamento o un apoyo suficiente como para dar pasos decisivos en esta materia. Sin embargo, recogiendo preocupaciones que ya antes se habían expresado, incluso algunas por magistrados de la Sala Tercera del Tribunal Supremo y también por autores, yo no sé si se ha llegado a distribuir un informe o una propuesta de anteproyecto de ley de eficiencia de la jurisdicción contencioso administrativa, lleva fecha de marzo de 2013, que es fruto de la sección especial creada en la Comisión General de Codificación. Una propuesta que, desde luego, a mí me parece que está muy bien explicada. Está hecha por catedráticos de Derecho Administrativo, magistrados del Tribunal Supremo y de tribunales superiores y por expertos en la materia, que proponen pues, una revisión a fondo del conjunto de la ley de la jurisdicción y también del recurso de casación. Entonces, esa propuesta, que ya digo, recoge inquietudes anteriores expresadas desde la Sala Tercera del Tribunal Supremo, va por el camino del interés casacional. Entonces, lo que la caracteriza es que prescinde de las cuantías, y abre potencialmente el recurso de casación a todas las sentencias, también de los juzgados. Pero siempre y cuando lo justifique el interés casacional del recurso. Y esa apreciación del interés casacional, naturalmente aquí está el problema, supongo que será la dificultad principal, lo tiene que determinar la propia Sala Tercera en el trámite de admisión, en el cual pretende aplicar esta propuesta
pues un criterio parecido al que se ha utilizado en el Tribunal Constitucional para la admisión de recurso de amparo. Es decir, la motivación de la admisión. La motivación de la admisión. Pero acompaña esa elección o esa opción por situar al interés casacional en el centro del recurso, acompaña una serie de criterios legales, en virtud de los cuales se debería motivar la admisión, mientras que la inadmisión sería por providencia. La inexistencia de jurisprudencia o la necesidad de la reconsideración de la que haya, apartándose por tanto de ella, la contradicción con sentencias o que la sentencia impugnada siente unos criterios gravemente dañosos para los intereses generales, además de que también pueda afectar por el carácter normativo de la actuación administrativa recurrida o por otras razones a un gran número de situaciones, trascendiendo el supuesto específico, que esto ya está contemplado, o plantear también problemas de contradicción con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia. Esta propuesta acompaña esta idea de centrar el recurso de casación, el que conoce la Sala Tercera, con la supresión del recurso de casación para la unificación de doctrina y con la supresión del recurso de casación en interés de la ley. Y abre, en lo que se refiere a los tribunales superiores de justicia, respecto de la interpretación del derecho autonómico, abre la vía del recurso de casación ordinario, de tal forma que las salas territoriales podrían enjuiciar aquellas actuaciones que se fundan en el derecho de la comunidad autónoma, no ya por la vía de la unificación de sentencias contradictorias, sino por la vía de un recurso de casación directo. La única forma de casación para unificación de doctrina en el sentido antiguo que deja la propuesta es la relativa a la contradicción de sentencias del propio Tribunal Supremo. Pero vamos, esto es evidente. Combinan otras propuestas, combinan otras ideas. Yo siempre he sido partidario, en mi modesta opinión, de soluciones que permitan que el Tribunal Supremo se pronuncie sobre todos aquellos aspectos en los cuales una interpretación uniforme sea imprescindible por la relevancia de los problemas que se plantean. Y actualmente, como decía, esto no es posible. No es posible en buen número de situaciones. Por tanto, yo en principio simpatizo con esta propuesta. No sé el destino que se le dará, el futuro que tendrá en un contexto como que vivimos. Pero sí me parece que es un buen enfoque. Es un buen enfoque. Y no se debería temer a que el Tribunal Supremo, o en este caso la Sala Tercera, fuera el que administrase en el trámite de admisión ese criterio del interés casacional. En todo caso, y termino, creo que estoy agotando ya el tiempo que me corresponde, yo siempre que hablamos de cuestiones estructurales, por así decirlo, cuestiones tan importantes como las que supone relacionar la forma de Estado con el Poder Judicial, o con cualquier otro problema técnico que se quiera resolver al respecto, problema técnico de la justicia en su funcionamiento, siempre hago una salvedad. Todo esto está muy bien, pero, en mi opinión, dentro de una graduación de importancia de los problemas, en nuestra opinión, no son los principales. Los problemas principales son los de la tutela efectiva de los derechos e intereses legítimos de las personas. Y en la base, pues estamos contemplando el problema del vértice. Es muy importante porque afecta a la interpretación del ordenamiento jurídico y eso se proyecta luego sobre la posición de las personas. Pero los problemas de la justicia están abajo. Yo no tengo experiencia en un juzgado, pero por lo poco que puedo ir viendo ya a lo largo de los años, es que las deficiencias y las carencias en la base de la pirámide son muy grandes.
y que las dificultades prácticas que tiene un ciudadano, entre comillas, normal, para acceder a esa tutela judicial son muy importantes. Son muy importantes. Y naturalmente aquí, pues no solamente están en juego, no solamente hacen falta respuestas técnicas, que probablemente pues las leyes las ofrecen suficientemente, sino que aquí lo que hace falta son recursos y lo que hace falta son medios. Es decir, son oficinas judiciales, son juzgados, son funcionarios, son jueces, muchos más jueces de los que tenemos. Pero hace falta dinero y conciencia de que hay que hacer una inversión para modificar estructuralmente desde abajo la Administración de Justicia. Si eso no se hace, la tutela judicial efectiva no será tan efectiva, se seguirá tardando, aunque hoy por hoy la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo esté descongestionada y realmente pues tendremos una carencia de base. Pero ese es naturalmente otro discurso. Muchas gracias. Y a continuación tiene la palabra don Fernando Zubiri Salinas, presidente del Tribunal Superior de Justicia de Aragón. Muchas gracias. Mi saludo a todos los concurrentes. Y yo quería, en primer lugar, como corresponde, dar las gracias a esta Fundación Jiménez de Abad, a las Cortes de Aragón y al Instituto de Derecho Público de Barcelona, la oportunidad de haber concertado esta reunión, este debate, que yo creo que está siendo muy rico y que puede ser muy útil para, digamos, un estudio, una profundización en el desarrollo autonómico, el del conocimiento y modificación del Poder Judicial en el Estado autonómico, como se plantea en el título de la jornada. Cuando yo recibí el programa, primero la invitación, después el programa, y yo vi la función de comentarista que nos correspondía, pues bueno, yo tenía alguna duda y hablé con José Tudela, que me aclaró, creo que de alguna manera relevante. Tenemos que ser comentaristas al tema y comentaristas al ponente. Bien, eso lo voy a intentar articular en los 10 minutos que tenemos sobre varias cuestiones. Y voy a afrontar algunas cuestiones de orden general sobre el objeto de la jornada, unas cuestiones relativas a la justicia en las comunidades autónomas, a los propios tribunales superiores de justicia, y en las materias concretas que el ponente ha abordado me referiré especialmente a las competencias de la Sala Civil y Penal, es decir, las materias del orden jurisdiccional civil y el orden jurisdiccional penal, porque son las que más conozco, presido esa sala y por lo tanto creo que es en las que puedo aportar cuestiones más interesantes, sin perjuicio de que a lo mejor algo más habría que debatir respecto a las propuestas también muy interesantes que se han hecho en el ámbito del orden jurisdiccional contencioso administrativo. Y, en primer lugar, planteando las cuestiones un poco generales, el marco en el que nos encontramos, yo creo que cuando hablamos de Poder Judicial en el Estado autonómico, es necesario repensar el Estado autonómico. Yo creo que es necesario en este momento repensar y quizá reformar la Constitución. Es verdad que eso no es cuestión nuestra, pero sí que es cuestión de que se plantee como una necesidad a corto o medio plazo. La Constitución de 1978, que lleva ya un largo trayecto, que ha servido para configurar la relación vital entre los españoles nacida en un momento de conflicto, en un momento difícil, pero yo creo que nacida en un momento también de pacto. Lleva ya bastantes años de desarrollo y hay algunas cuestiones que creo que no han quedado bien determinadas. Una de las cuestiones que se planteaba es la configuración de ese Estado de las autonomías, que en aquel momento no queda perfilado claramente, no se dice quiénes van a ser las regiones o comunidades autónomas, sin perjuicio o aparte de las llamadas históricas. No se configura claramente, y eso lo hablaré después, el sistema de justicia dentro de la Constitución. Y, por lo tanto, el desarrollo posterior que ha tenido lugar, sobre todo a través de los estatutos de la autonomía, las modificaciones de algunos y las instauraciones de nuevas prestaciones, de nuevas atribuciones de competencias en otros, ha dado lugar a una reconfiguración del sistema tal como se planteaba en la propia Constitución. Eso, junto a cuestiones que en este momento se debaten, como la forma de Estado, y también
quizá un desarrollo, una ampliación de los derechos fundamentales para comprender derechos fundamentales de tercera generación, creo que serían cuestiones relevantes para que la sociedad española en general plantease la necesidad de una actualización de nuestra norma fundamental. Y voy a hablar ahora de la cuestión relativa a la justicia, a la administración de justicia en la propia Constitución. Ya ha puesto de relieve el ponente que para configurar, para conocer el diseño autonómico del Estado de la Constitución y la administración de justicia, hay que llevar a una interpretación conjunta de los artículos 117, 123, 149.1.5 respecto a cuestiones competenciales y 152.1 de la Constitución relativo a los tribunales superiores de justicia. Yo creo que esto, que desde luego hemos de hacerlo así en este momento, pero quizá ha de llevar también a un paso más, y es la reintroducción, o a la introducción, mejor dicho, de los tribunales superiores de justicia en el título sexto de la Constitución. Porque, como sabemos, la configuración que el constitucionalista hace del Poder Judicial como uno de los tres poderes del Estado, como un poder único en el Estado, a través del criterio de la unidad de la jurisdicción, en el que se habla fundamentalmente de los jueces y magistrados como independientes, inamovibles y sujetos únicamente al imperio de la ley, en la que en el artículo 123 se habla de las competencias del Tribunal Supremo. No se incluye dentro de este título la existencia de unos tribunales superiores de justicia de las comunidades autónomas, que se introduce después y como consecuencia pues, de una enmienda, de esa labor transaccional y pactista que dio lugar a la formación de nuestra Constitución, se introduce después en el ámbito de las propias comunidades autónomas. Yo creo que esto ha dado lugar a equívocos, quizá a consideraciones respecto a qué es el Tribunal Superior de Justicia de la comunidad autónoma, cuando luego se ha puesto de relieve que es el Tribunal Superior de Justicia del Estado en la comunidad autónoma, y quizá algunas cuestiones relativas a la propia estructura y configuración de estos tribunales superiores de justicia y concretamente de la configuración de sus salas de justicia. Es algo que creo que merece una revisión y merece una reconfiguración para saber claramente dónde estamos y dónde podemos ir. El Tribunal Superior de Justicia de las Comunidades Autónomas, que va a cumplir, se constituyeron todos los Tribunales Superiores de Justicia de España el 23 de mayo de 1989, van ya a cumplir 25 años el año próximo. Creo que también merecen algunas consideraciones. Primero, respecto a su propia configuración. Es, como antes decía, unos tribunales superiores de justicia de la propia justicia española, de la justicia del Estado, del Poder Judicial único del Estado, que tienen tres salas, se configuran con tres salas. Sala de lo civil y penal, sala de lo contencioso administrativo, sala de lo social. Cuando el ponente planteaba la complejidad de que exista una sala que sea civil y que sea penal y la conveniencia, en muchos foros se ha planteado, de que exista una sala de lo civil y una sala de lo penal, este planteamiento, que yo también asumo, chocó en su momento con las competencias y con la elevada carga competencial que muchas salas de justicia, muchos tribunales de justicia tenían en el año 88, cuando se configura la ley de planta, y en el año 89, cuando se ponen en marcha estos tribunales. ¿Qué sucedía? Pues sucedía que yo en aquel momento presidía una audiencia provincial y muchos juzgados y muchas salas de las audiencias provinciales estaban sobrecargadas de trabajo. La configuración al lado de ellas de una sala de lo civil de, digamos, extraña composición y que, por otra parte, prácticamente no tenía competencias, era algo que, digamos, ofendía a muchos de los magistrados que estaban ejerciendo la labor al lado. Y eso dio lugar a que el legislador, primero, no quisiera establecer una sala de lo civil y una sala de lo penal, con el problema de especialización que se ha planteado. Miren ustedes, esta sala, que en principio debería ser la que unificase criterios, incluso la que conozca del recurso de casación, a él me referiré brevemente un momento después, resulta que no estaba especializada porque tenía que tratar materias tan dispares como el civil y el penal. Pero precisamente
por esa baja carga competencial relativa a otros órganos jurisdiccionales, se introdujo después una modificación en sede orgánica que dio lugar a que cuando exista una manifiesta diferencia entre la carga competencial, los magistrados de esta sala reforzarán otras del propio Tribunal Superior. ¿Qué sucedió? Pues que en este tribunal, concretamente, los magistrados de la Sala Civil y Penal están reforzando el orden jurisdiccional contencioso administrativo, sala en la que había más retraso. Por lo tanto, son magistrados que tienen, teóricamente, creo que en la realidad hacen un importante esfuerzo, pero es muy difícil ser especialista en derecho civil, en derecho penal y en derecho administrativo. Esto creo que es una cuestión a resolver, pero a resolver cuando sea posible ampliar las competencias en el ámbito propio. Y ahora me voy a referir ya concretamente a las materias civiles y penales, que yo creo que son muy relevantes. En materia de la justicia civil, el ponente ha puesto de relieve algunas cuestiones muy importantes relativas a los recursos extraordinarios. La configuración de los recursos extraordinarios que se hace en la Ley de Enjuiciamiento Civil del año 2000 tiene una escisión frente a lo que había sido la tradición española, como sabemos, en la anterior Ley de Enjuiciamiento Civil del siglo XIX. Y establece un recurso extraordinario por infracción procesal y un recurso extraordinario, recurso de casación. Y lo residencia en principio en órganos diferentes, para dotar de contenido a esos tribunales superiores de justicia y para que conozcan de algo así como un amparo judicial en el ámbito procesal, los recursos extraordinarios por infracción procesal. Pero como quiera que en aquel momento no se tiene la mayoría suficiente para la reforma orgánica, queda pendiente a través de esa, como bien ha puesto de relieve el ponente, desdichada disposición final 16ª de la Ley de Enjuiciamiento Civil, régimen transitorio en materia de recursos extraordinarios. Régimen transitorio que venimos soportando desde entonces y que realmente es una transitoriedad ya muy larga. Pero es que además es una regulación confusa la que establece esta disposición final 16ª, hasta el punto de que ha llevado a interpretaciones bastante diferentes entre los diversos tribunales superiores de justicia y que ha tenido lugar ese criterio respecto a la admisibilidad de los recursos que el Pleno de la Sala Primera ha establecido con un criterio ciertamente limitativo, pero bueno, yo creo que intentando clarificar las cuestiones. Puedo decir que el año pasado, en julio del 2012, tuvimos un encuentro las salas de lo civil de los tribunales superiores de justicia con competencia casacional con la Sala Primera del Tribunal Supremo, en la sede del Tribunal Supremo, en la cual pusimos de relieve estas cuestiones, estas diferencias. Es verdad que en este tipo de encuentros nunca se ha llegado a conclusiones que en absoluto puedan obligar o determinar la actuación ulterior de los tribunales. Pero sí que se ponía de relieve, por ejemplo, la competencia de los propios tribunales superiores de justicia para conocer del recurso extraordinario por infracción procesal y la interpretación de esa disposición final 16ª en una cuestión que es relevante en los casos concretos. Si ante los tribunales superiores de justicia con competencia casacional, que por tanto pueden conocer del recurso de casación, en el caso que se hayan de interponer motivos de recurso de materia procesal y de materia sustantiva, si debían interponerse dos recursos, recurso extraordinario por infracción procesal y recurso de casación, o bastaba, y quizá era lo que el legislador quería, un recurso de casación con motivos procesales. Algo, por lo tanto, extraño a la propia configuración que había establecido el legislador procesal. Bien, estas son cuestiones todavía en este momento abiertas, en las que las prácticas no son iguales y, desde luego, respecto de las cuales yo propugno que haya una modificación orgánica y modificación procesal para llegar a una unificación. Respecto a la competencia de los tribunales superiores de justicia sobre los recursos extraordinarios. Hay varias opciones. Una de las que se ha planteado es lo que ha puesto de relieve el ponente. Un recurso de casación único en cuestión de forma y en cuestión de fondo, con arreglo al criterio de la lógica de la plenitud para que la competencia se radique en los tribunales superiores de justicia. Bueno, esto ya se planteó hace años y en aquel momento fue aparcado. Se planteó sobre todo desde Cataluña. Recuerdo el
presidente y querido y recordado Guillem Vidal, que era uno de los que planteaba esta cuestión y que fue en aquel momento pues sencillamente aparcada, digamos. Bien, es una cuestión que podía retomarse, pero yo tengo dudas sobre la interpretación del 123 de la Constitución sobre las competencias del Tribunal Supremo, las competencias relativas únicamente a un criterio de unificación de doctrina en los términos que establece el artículo 95 del Estatuto de Autonomía de Cataluña. Yo creo que esto no va a ser fácilmente aceptable y, por lo tanto, creo que en este momento sería suficiente que hablásemos de un desarrollo del recurso de casación en la materia propia de los derechos civiles propios de las comunidades autónomas que lo tienen, aunque en esta materia se está produciendo un crecimiento de los derechos civiles que en principio daría lugar a una ampliación de la competencia casacional y también en la materia de infracción procesal. ¿Qué sucede en este punto? Que nos estamos encontrando con algunos escollos. Ya anteriormente, quien ha hecho uso de la palabra, Pablo Lucas Murillo, planteaba con mucho acierto cuestiones que a lo mejor no son de alta política judicial o de altas cuestiones, pero que en la práctica impiden el desarrollo de la tutela judicial efectiva. Y esto, por ejemplo, en esta materia se plantea la reciente ley de tasas. La ley de tasas, que ha configurado unas tasas muy elevadas para recurrir en apelación y para recurrir en casación, creo que está, de alguna manera, limitando el acceso a los recursos extraordinarios, por tanto, a los recursos que permiten la unificación de la aplicación de la ley en los diversos ámbitos. Es verdad que el Constitucional ha establecido que no se tiene un derecho al recurso extraordinario, una forma de interpretación que puede ser discutible, pero lo cierto es que en la realidad práctica la existencia actualmente de una tasa de 1.200 euros para litigar en casación, en gran parte de las materias, algunas están exentas, impide, de hecho, el acceso a la casación en materias sensibles, en los derechos propios de las comunidades autónomas de honda raigambre, como puede ser el derecho aragonés. Pero voy a intentar abreviar porque esto daría lugar a un amplio debate. Me voy a referir brevemente al orden jurisdiccional penal. En el orden jurisdiccional penal yo creo que hay dos cuestiones importantes. Primera, el conocimiento de las salas de lo civil y penal como salas de lo penal de las causas contra aforados, digamos, políticos. También hay unos aforados del orden judicial. Cuando se configuran las salas y se configura con que parte de los componentes de esta sala serán juristas de reconocida competencia a propuesta de los parlamentos autonómicos, bien, surge la sospecha. Bueno, algunos quieren un tribunal ad hoc para el caso de que me tengan que juzgar. Y esto es una sospecha que de alguna manera está latente, sigue estando latente. Yo creo que la realidad no ha planteado de modo general, desde luego no lo ha planteado en el territorio de Aragón, que estas sospechas se hagan realidad. Lo que sí que creo es que ese conocimiento, ese reconocimiento de la forma de conocer el derecho propio de la comunidad autónoma debería ser nota cualificadora para aquellos que se insertan en la sala de lo civil, porque han de conocer de los recursos de casación. Si se establece una distinción para que exista una sala de lo civil y una sala de lo penal con esa competencia ampliada a la que luego me referiré muy brevemente, en ese caso quizá no tuviera sentido esta doble extracción de los magistrados que integran la sala de lo civil y penal. Y en cuanto a la generalización de la segunda instancia, creo que es algo obligado, creo que es algo necesario. Los pactos de los que España forma parte exigen que se llegue a esta situación, aunque en la realidad, cuando esto se inserte, espero que ya con la reforma de la ley de enjuiciamiento criminal, con la nueva ley de enjuiciamiento criminal, pueda lograrse este establecimiento, quedan algunas cuestiones bastante importantes sin resolver. Y quedan cuestiones importantes sin resolver porque lo que habrá que determinar es de qué manera pueden resolver los recursos de apelación que se planteen contra sentencias dictadas en principio hasta ahora en única instancia respecto a la cuestión fáctica, respecto a la valoración de la prueba y a la revisión del juicio de hecho.
Las cuestiones de derecho creo que no habrá duda y que podrán hacerse y que será útil que se hagan. Pero las cuestiones de hecho, con arreglo a los criterios del Tribunal Constitucional de la valoración de la prueba, con arreglo a criterios de oralidad y mediación, va a hacer muy difícil una revisión, salvo casos de arbitrariedad. Bien, esto creo que son cuestiones que podríamos plantear y que podemos seguir tratando en el debate. Yo no voy a agotar más el tiempo. Creo que esto es un debate muy útil, muy rico y en el que debemos de seguir. Muchas gracias. A continuación tiene la palabra como comentarista don Joaquín Tornos Mas, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Barcelona. Bien, buenos días. Muchísimas gracias a la Fundación Jiménez Abad por la organización de esta jornada. Realmente su colaboración con el Instituto de Derecho Público ha sido excelente y una vez más ha demostrado pues, bueno, la excelencia con la que organiza, ¿no?, todos sus trabajos. Por lo tanto, mi agradecimiento y felicitación al profesor Tudela, ¿no? Bueno, en la función de comentarista que nos ha sido asignada, en mi caso la voy a limitar a hacer unos comentarios sobre el orden contencioso administrativo, ¿no? Y como intervengo en último lugar, y además ya me ha precedido en el uso de la palabra Pablo Lucas Murillo, pues prácticamente ya lo ha dicho todo, ¿no? Y además desde su máxima autoridad en la materia, pues yo poco ya puedo añadir en el tema, ¿no? Algunas consideraciones generales de entrada. Bueno, yo creo que en esta jornada, cuando se trata del Poder Judicial en el Estado autonómico, está muy bien dividida en dos temas que son, a mi modo de ver, distintos, ¿no? En la sesión posterior hablaremos realmente del Poder Judicial en el Estado autonómico, es decir, de la distribución del Poder Judicial, cómo se organiza el Poder Judicial en el Estado autonómico. En la sesión de esta mañana, a mi modo de ver, es una cuestión mucho más técnica, es una cuestión mucho más de cómo se organizan los órdenes jurisdiccionales en el Estado autonómico, desde una perspectiva que es la del Estado autonómico como un Estado con ordenamientos diversos. Yo creo que el problema que se plantea es cómo se organiza el Poder Judicial, que es único, cuando existen ordenamientos jurídicos distintos, ¿no? Y este es el planteamiento que tradicionalmente ha creado alguna serie de problemas por la relación entre el Tribunal Superior de Justicia y el Tribunal Supremo. Y ese debate se ha de hacer en el marco de lo que dice la Constitución, que no es mucho, y teniendo en cuenta la Ley Orgánica del Poder Judicial, que es la única que puede introducir modificaciones en este tema, como nos ha recordado de manera clarísima el Tribunal Constitucional en su reciente sentencia muy interpretativa en este punto, ¿no?, sobre el Estatuto de Autonomía de Cataluña. Bien, esa ordenación de la relación entre el Tribunal Superior de Justicia y Tribunal Supremo, teniendo en cuenta que, como decía hace un momento, hay ordenamientos jurídicos distintos, se había resuelto o está resuelta hasta este momento, como ha dicho el ponente, en virtud del criterio de la especialidad. Este ha sido el sistema que se ha utilizado. El Tribunal Superior de Justicia es la última instancia para interpretar el ordenamiento autonómico. El Tribunal Supremo es la última instancia para interpretar el ordenamiento jurídico estatal. Ese es el criterio establecido, que ha sido criticado, que ha sido valorado como poco útil, porque ciertamente es muy difícil muchas veces precisar cuándo hay aplicación o no del derecho estatal, aunque eso el Tribunal Supremo pues ya lo ha ido, en fin, corrigiendo y estableciendo jurisprudencia y ayudando, ¿no?, a establecer los límites diferenciales. Pero también hasta este momento se criticaba porque, bueno, producía un cierto colapso, ¿no?, en el Tribunal Supremo. Pero es verdad que, como se ha dicho, eso ha sido resuelto, ¿no? Es verdad que eso había llevado a una serie de, en fin, de preocupaciones, de intentos de reformas, ¿no? Ya el Congreso de los Diputados hizo una proposición no de ley en el año 2004 sobre una solución de este tema. 21 magistrados de la Sala Tercero del Tribunal Supremo hicieron también una propuesta para promocionar el interés casacional, ¿no? En fin, se han hecho muchas jornadas, en algunas de las cuales intervino el magistrado Lucas Murillo en el Instituto de Estudios Autonómicos, donde tratamos este tema, y recientemente, como se nos ha dicho, nos acaban de entregar, ¿no?, un nuevo documento en donde esta comisión formula una nueva valoración del papel del recurso casacional desde el criterio que
que domina, ¿no?, la actuación de esta comisión, que dice que hemos de ir a una mayor eficiencia de la Administración de Justicia y, por lo tanto, hemos de buscar un recurso casacional eficiente y que realmente haga jurisprudencia y sirva para esa función esencial de hacer jurisprudencia. Sobre estos parámetros es donde creo que se puede plantear el pasar a lo que también nos decía el ponente, al modelo de la plenitud. Al modelo de la plenitud. Así, al modelo de la plenitud, en el cual la nueva ordenación sería, bueno, el Tribunal Superior de Justicia conoce de todos los recursos que tienen origen en su territorio y es la última instancia, ya sea interpretando el derecho autonómico como el derecho estatal. Teoría de la plenitud. ¿Alguna objeción desde el punto de vista constitucional? Se nos ha dicho en principio, no tendría por qué haberlo. Yo creo que es importante recordar algo que es evidente. Bueno, el Poder Judicial es único y, por lo tanto, pues bueno, el Poder Judicial autonómico también puede interpretar el derecho estatal. Y el modelo de la legislación laboral así lo pone de manifiesto y no ha sido cuestionado, ¿no? Desde esta perspectiva, pues bueno, parece que no habría problemas. El tema es, bueno, más allá del valor simbólico de que el Tribunal Superior de Justicia pues es última instancia en la interpretación de todos los asuntos que tienen origen en su territorio. Entonces el problema es decir, bueno, ¿qué problemas pueden haber? ¿Y la función del Tribunal Supremo? ¿Y la función del Tribunal Supremo reconocida en la Constitución? ¿Puede limitarse entonces la función del Tribunal Supremo única y exclusivamente al recurso casacional para unificación de doctrina? Bueno, esta sería una opción, ¿no? Es decir, bueno, el Tribunal Supremo se limita al recurso casacional para unificación de doctrina. Pero yo creo que esto, en la teoría de la plenitud, a lo que nos lleva, y es lo único que yo quiero destacar allí, es que a mi modo de ver el verdadero problema, y donde habría que profundizar, y ha puesto el relieve Pablo Lucas Murillo, es cuál es el sentido en la actualidad del recurso casacional, ¿no? Es decir, ¿qué recurso casacional queremos? ¿Qué recurso casacional queremos? Y si ese recurso casacional, que se interpondría también contra sentencias del Tribunal Superior de Justicia, ha de ser exclusivamente recurso de casación o unificación de doctrina, tal como lo conocemos ahora, o ha de ser un recurso casacional que siga el modelo que nos propone esta comisión, que es un recurso casacional materialmente mucho más abierto, porque lo que viene a decir esta comisión, hombre, no tiene sentido que determinados asuntos no lleguen nunca a que se pueda pronunciar sobre ellos el Tribunal Supremo por razón de la cuantía o por razón de que se agotan en la primera instancia, cuando son temas de enorme relevancia jurídica. Dice, por tanto, vamos a abrirlo al Tribunal Supremo. Pero luego dice, pero claro, vamos a poner un límite, solo podrán llegar si tienen interés casacional. Yo también simpatizo, en principio, con esta doctrina. Pero, claro, esta doctrina significa que el recurso casacional es objetivo. El recurso casacional es objetivo. Desde el punto de vista de la tutela judicial, el justiciable se ha quedado sin una instancia. Porque ya no hay un derecho al recurso casacional. Ya es algo que decidirá la Sala Tercera, en función de su leal saber y entender, cuando entiende que hay interés casacional. Bueno, por lo tanto, como decía, ahí es donde creo que tenemos ahora centrado un poco el debate. ¿Qué recurso casacional queremos? ¿Queremos un recurso casacional objetivo en ese sentido? Y que, por lo tanto, Tribunal Superior de Justicia agota la instancia, también en la interpretación del derecho estatal, pero queda abierta la vía casacional de ese nuevo recurso casacional objetivo, o también mantenemos el recurso de casación para unificación de doctrina. Hombre, yo aquí también diría que, hombre, dentro del interés casacional quizás estaría lo que es el objeto del recurso de casación para unificación de doctrina, ¿no? Hombre, si hay contradicción entre sentencias de los tribunales, ahí hay un interés casacional, ¿no?, en fijar la doctrina y en hacer jurisprudencia, ¿no? Entonces, bueno, con esas precisiones y con esas matizaciones, yo creo que por aquí podría ser un poco la vía por la que quizás fuera la reforma, ¿no? Es decir, ir a la teoría de la plenitud, con un recurso casacional, que fuera un recurso casacional, si se quiere, exclusivamente por interés casacional, pero teniendo en cuenta que dentro del interés casacional está la unificación de doctrina. Está también la unificación de doctrina. Evidentemente, y con eso acabo, eso supondría también
replantear entonces el nivel de los tribunales superiores de justicia, es decir, bueno, su recurso de casación para unificación de doctrina, si es necesario o no un recurso casacional interno dentro del ámbito de la comunidad autónoma, bueno, entonces cómo jugaría eso con el recurso de apelación, no sé, aquí habría que organizar también un poco ese nivel interno, ¿no?, de los tribunales superiores de justicia. Por tanto, desde el punto de vista técnico, que yo creo que es un poco lo que plantea esta cuestión, cuando tenemos ordenamientos jurídicos diversos, el Tribunal Superior de Justicia es la última instancia en la interpretación del ordenamiento autonómico, también interpreta el derecho estatal y lo aplica, pero queda abierta una puerta para hacer jurisprudencia, que es el recurso casacional ante el Tribunal Supremo, con ese carácter fundamentalmente de recurso en interés casacional más la unificación de doctrina, ¿no? Bueno, estas son las cosas que quería decir brevemente, ¿no?, porque como ya he dicho, pues muchas de ellas se han dicho y se han señalado, ¿no? Para acabar, solo en 2 minutos que me quedan, me sumo también plenamente a las últimas consideraciones que hacía Pablo Lucas Murillo, que es otro tema, pero bueno, ya que él lo ha puesto sobre la mesa, yo también me sumo a que el problema fundamental de la justicia seguramente está en el primer nivel, ¿no?, y todas las propuestas que hacía me parecen muy razonables, y yo añadiría también algunas de las que hace esta comisión, de introducir y potenciar las vías previas administrativas, ¿no?, que yo creo que, en fin, son también vías que complementan, ¿no?, la administración de justicia y son útiles, ¿no? Tenemos un ejemplo reciente que creo que está siendo un ejemplo de éxito, que son los tribunales especiales en materia de recursos administrativos. Para el justiciable está siendo un sistema donde puede obtener realmente satisfacción a muchas de sus pretensiones, ¿no? Y aprovecho, ya que estoy en Aragón, para felicitar al Tribunal Especial de Recursos Administrativos de la Comunidad Autónoma de Aragón, que creo que es ejemplo y modelo, ¿no?, de cómo funcionan estos tribunales especiales en materia de recursos administrativos. Nada más, estas eran las consideraciones que quería añadir. Bueno, pues tenemos alrededor de 15 minutos para un debate y, bueno, simplemente... Pero sí les pediría, por favor, que dijesen su nombre al inicio. Ángel Dorado Pérez, juez decano de Zaragoza y presidente nacional de la Asociación de Jueces Foro Judicial Independiente, y diré por qué me presento también en segundo término por una cuestión asociativa. La pregunta la ha introducido nuestro presidente Fernando Zubiri, pero como no la ha tocado el ponente de Javier Ballestín, pues quiero hacer hincapié, y es precisamente en la composición de las salas de lo civil y lo penal del Tribunal Supremo, de los Tribunales Superiores de Justicia. El pasado año, 23 de abril, cuando el ministro Gallardón recibía a las asociaciones judiciales, a sus ejecutivas, de forma individualizada, hizo hincapié en la defensa del programa electoral de la elección de los vocales del Poder Judicial de forma directa y demás, y también hizo hincapié en un tema que él no conocía en esos momentos, pero que sí que lo ha llevado al borrador de anteproyecto de lo último que le queda a la Ley Orgánica del Poder Judicial, y es precisamente la derogación de la elección parlamentaria de los magistrados elegidos por los parlamentos autonómicos, que nosotros también a nivel de asociación e incluso como decanos en las jornadas de decanos también hemos potenciado. Y por ahí va, si estaríamos de acuerdo en esa reforma, y en segundo término se le planteó también al propio ministro si también estaría de acuerdo dentro del concepto de la democratización del Poder Judicial y de la elección de determinados cargos a través de un juez, un voto, si los presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia deberían ser también elegidos de forma universal por todos los jueces del territorio. El ministro planteó una objeción clarísima: no puede ser mientras ejerzan jurisdicción en la sala de lo civil y de lo penal y existan evidentemente los aforamientos. Pero sin embargo sí que cabría la posibilidad de desgajar dentro de lo que son las competencias jurisdiccionales a dichos presidentes y dejarlos única y exclusivamente en materia de carácter administrativo o de gestión, y la formación de la sala de lo civil y lo penal sea estrictamente a través de criterios bien de mérito, capacidad, como ha dicho el presidente, en materia civil vale el derecho foral correspondiente, en materia penal no, porque no se emplearía si se desgajan las dos salas. Y por ahí iría la pregunta: si deberíamos también acceder a la modificación de la forma de la composición de las salas de lo civil y lo penal de los Tribunales Superiores de Justicia. Gracias. Bien, en relación al tema de la composición, en el momento en que se abre todo lo que tiene que ver con las competencias de los Tribunales Superiores de Justicia, y desde el momento en el que se puede plantear esa subdivisión entre sala civil y sala penal, como yo he puesto de relieve a lo largo de la ponencia,
yo entiendo, y esta es una opinión particular, que no habría ningún problema en valorar otras cuestiones más allá de la designación parlamentaria en el momento, sobre todo, de capacidad y mérito, ¿no?, como ha puesto de relieve también el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Aragón. Más dudas me plantea respecto al presidente. Más dudas me plantea, como has comentado, por el tema de los aforamientos. En cuanto a los magistrados que lo integran, podría plantearse, como mínimo, que si es de designación parlamentaria se tuviera en consideración. Abstención. Bueno, es que el tema de abstención y recusación da para mucho, porque estas causas de abstención y recusación, incluso hay problemas cuando se plantean si son aplicables ipso facto o no a los magistrados del Tribunal Constitucional, si un simple artículo, por ejemplo, de un catedrático que lo sea, puede ser causa de abstención o no. Claro, estamos en un terreno muy resbaladizo porque podrían ser recusados prácticamente todos, en cierto modo, ¿no? Es un tema de política más allá de la estructura técnica, pero yo creo, desde luego, que sea cual sea el sistema por el que se opte, mérito y capacidad, y con esa formación específica, sobre todo en un derecho civil propio, autonómico, es que yo creo que cae de cajón por su propio peso que debe incorporarse. Añadir algo a la respuesta. Bueno, en primer lugar, sobre la composición. Yo, desde luego, creo que si se escinde y hay sala civil con competencia casacional para el conocimiento de un derecho propio, es buena esa incorporación de juristas de reconocida competencia en materia del derecho de la comunidad autónoma. Yo creo que es buena y es enriquecedora para la sala. Respecto a los presidentes, solamente diré una cosa. Sobre la forma de elección, pues lo que se decida, ¿no? Al fin y al cabo, mi mandato está casi concluyendo. Pero respecto a las competencias, dejar a los presidentes solamente en funciones gubernativas creo que es reconfigurar la presidencia de los Tribunales Superiores de Justicia. En este momento tenemos una competencia gubernativa y una competencia jurisdiccional. Y yo, desde luego, la reivindico. Me parece que es importante mantenerse en la jurisdicción. Otra cuestión es si llega a un sistema pues similar al francés, en el cual tiene unas capacidades mayores que las que se tienen aquí para organizar el tribunal. Y en ese caso prácticamente no tiene, o no, si tiene alguna competencia jurisdiccional. Pero yo creo que con el modelo español y con el planteamiento también del cursus honorum de la carrera en nuestra función, en nuestro sistema, creo que sería perjudicial hacer desaparecer las funciones jurisdiccionales. Fernández Carnicero, vocal del Consejo. Con el mayor respeto a la doctrina, en relación con la mención que ha hecho el profesor Tornos y compartiendo la conclusión, que es la de la necesaria colaboración entre los tribunales superiores y el Tribunal Supremo, respetando el artículo 123, no solo en la colaboración, sino en un reparto razonable para participar en la instancia casacional. Hay un tema que yo veo en la doctrina de derecho público en España que se asume pacíficamente y que, con la Constitución en la mano, no veo que esté tan claro. Esta es una duda que yo someto a su criterio. Y es la recepción que se hace de la vieja posición, venerable posición de Santi Romano sobre la pluralidad de ordenamientos, cuando el artículo 147.1, por concordar con el artículo primero de la Constitución, entiende que no hay más ordenamiento jurídico que el ordenamiento jurídico del Estado, porque precisamente el 147.1, como saben perfectamente, integra a los estatutos como norma institucional y todo lo que depende de esa norma institucional en el ordenamiento jurídico del Estado. En una interpretación no recentralizadora ni centralista, sino de lo que es la lógica interna del ordenamiento, puesto que él ha hecho mención al principio de plenitud, entiendo que la premisa de ese principio de plenitud es precisamente la de la integración normativa en el ordenamiento, sin perjuicio de reconocer pluralidad de fuentes. Pero abordar, no puedo decirlo con mayor respeto, como hace el profesor García Enterría, el principio de pluralidad de ordenamientos, insisto, con la resonancia que tiene para los que hemos leído a Santi Romano, el principio de pluralidad, a mí me parece que eso requiere una reconsideración, sobre todo, y termino, en razón del principio de plenitud, y si consideramos que la premisa de ese principio de plenitud es la contraria, es la de la integración normativa de quienes, con distintas fuentes, para garantizar ese principio de plenitud, acaban
desembocando en el mar del ordenamiento jurídico del Estado. Nada más. Bueno, yo creo que la unidad del ordenamiento es la Constitución, ¿no? Debajo de la Constitución, pues existen dos ordenamientos jurídicos distintos, que uno es el ordenamiento jurídico estatal y otro es el ordenamiento jurídico autonómico, ¿no? La capacidad legislativa de las comunidades autónomas pues lleva a que existan dos ordenamientos jurídicos diferentes, ¿no? Todos ellos anclados en el texto de la Constitución, pero cada uno con unas fuentes de legitimación distintas, que son el Parlamento estatal y los 17 parlamentos autonómicos, ¿no? Evidentemente que hay un marco constitucional, ¿no? Que han de respetar, ¿no? Unitariamente, pero hay ordenamientos jurídicos, a mi modo de ver, diferentes, ¿no? Yo creo que eso no plantea, en fin, mayores problemas, ¿no? Es decir, lo que yo decía es que, y esa ha sido, creo, la Constitución española cuando reconoce la posición singular de los tribunales superiores de justicia, ¿no? Como culminan, ¿no?, los ordenamientos de las comunidades autónomas, lo que quería decir era que, bueno, que tendrían un papel destacado, ¿no?, en la interpretación de ese ordenamiento autonómico, de ese ordenamiento autonómico, y por eso se hizo la teoría, ¿no?, de la distinción, ¿no?, esta teoría, en principio, que es la que se aplica inicialmente, ¿no?, la teoría de la especialidad. Yo creo que eso es compatible con la posición del Tribunal Supremo, que es el último intérprete del ordenamiento estatal. Yo creo que tampoco es obstáculo a esa función del Tribunal Supremo en que los tribunales superiores de justicia interpreten también el ordenamiento estatal, porque es poder judicial del Estado, y por lo tanto, otra cosa distinta sería, otro problema distinto sería si, y ese es el tema que se puede discutir esta tarde, si el poder judicial se dividiera, si España fuera un Estado federal en donde existieran tribunales, poder judicial distinto. Entonces ahí sería otra cuestión. Pero habiendo un único poder judicial, pues bueno, ese ya unifica la interpretación del ordenamiento estatal, en última instancia a través del recurso casacional. El recurso casacional, que es lo que estábamos discutiendo, bueno, este recurso casacional, ¿cuál debe ser? ¿Cuál debe ser? Si debe ser un recurso casacional de unificación de doctrina o debe ser un recurso casacional en esa nueva lógica más abierto horizontalmente, más reducido desde el punto de vista del interés casacional, pero bueno, se mantendría la posición del Tribunal Supremo como garante último de la interpretación y de hacer la jurisprudencia del derecho estatal, ¿no? Yo la verdad es que ahí no veo problemas, ¿no? Tendríamos tiempo para una última pregunta. ¿Cuestión adicional? El doctor Tornos, cuando ha trasladado a la segunda sesión, problemas que son de la primera sesión. Es decir, la concepción, aquello de un poder uno, de un poder judicial uno, de un poder judicial dual, o de unas fórmulas así mixtas y matizadas, ¿no?, como puede ser el caso alemán. Esto no es un problema de gobierno del poder judicial, esto es un problema de poder judicial. Por lo tanto, no vale trasladarlo. Si usted lo quiere tratar, trátelo ahora, o después. No quiere que se lo cargues a él. Yo lo que decía es que entendía que en esa primera sesión ese tema no lo íbamos a tratar, ¿no? Que lo dejábamos para la segunda sesión, lo dejamos para la segunda sesión. Entonces aquí partimos, ¿no?, de los problemas que plantea, ¿no?, el Estado autonómico con un poder judicial unitario, Entonces, creo yo que entonces los problemas son problemas más de carácter técnico, como decía, de cómo, reconociendo que hay ordenamientos jurídicos diversos, cómo lo interpreta un poder judicial unitario a nivel de Tribunal Superior de Justicia y a nivel de Tribunal Supremo. Lo mismo lo podemos discutir y podemos volver en la segunda sesión si decimos, bueno, y si el poder judicial se convierte en un poder judicial distinto a nivel de Estado y comunidades autónomas. Bueno, eso añade, ¿no?, una nueva reflexión, ¿no? Pues si no hay más, en la segunda sesión tendremos la continuidad.